nos enlazamos hasta Miami con la doctora Amor. Gracias por estar con nosotros en este espacio de opinión y libertad. Cecilia Alegría, la doctora Amor. Qué gusto, mi querido Javier. Bueno, Eric, Javier. Bueno, ¿cuál de los dos nombres prefieres que te diga? Pues hay personas que me dicen los dos, hay alguien que muchos les Pero gusta los dos suenan decirme muy Eric. bien. Eric, tan contenta de estar nuevamente contigo y con todo ese público que te sigue, mis hermanos mexicanos a los que quiero tanto. Nos conocimos en Riviera Maya, en ese encuentro en cuerpo y alma de nuestro amigo Ismael Cala, y fue maravillosa experiencia. Y tú, la primera entrevista que me hiciste, te dije Así claramente es. que pocas veces he encontrado un entrevistador tan inteligente como tú, a excepción de Ismael Cala, obviamente. Claro, es el maestro. Sí. Ha triunfado en toda América Latina. ¿Cómo te Sí. encuentras en estos momentos de cuarentena, en estos momentos de la pandemia COVID-19? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Mira, aquí en Miami hemos estado guardando todas las medidas de restricción del caso, de no salir, pero ya comenzamos otra vez los trabajos este lunes. Así que yo ya voy a estar regresando a donde yo hago mi hobby, porque yo tengo un hobby y tengo un trabajo regular. Y el hobby es un gimnasio donde soy profesora de distintos cursos. Es un gimnasio grande acá que se llama L Fitness y ya abre y están, pero con unas exigencias increíbles para el uso de las instalaciones de los gimnasios donde el contagio podría ser alto. Sin embargo, te comentaré, Eric, que hay mucha irresponsabilidad de grandes sectores de la población aquí en Florida del Sur en lo que Sí. respecta al uso de las áreas comunes, como las piscinas, como las fiestas, que se están dando muchísimas ya, y esa irresponsabilidad porque la gente que cree que no se va a contagiar no le interesa si otros se contagian, y eso me parece muy lamentable. Y más en Estados Unidos, y más en el estado de Florida, que tiene tantos inmigrantes, que puede tener tantas voces representativas de lo que ha venido ocurriendo en la crisis en Europa. Así es, así es. Y tanta migración, como tú dices, y tanto turista. Entonces, los turistas que ingresaron antes de la pandemia, hay muchos que se han quedado aquí porque no pudieron regresar a sus países, ¿no? Llegaron en el peor de los momentos y se quedaron. Y toda esa gente que a manera de turismo está paseándose de un lado para otro, porque aquí eso sí, en Estados Unidos sí puedes ir de una ciudad a otra. Todavía hay esa libertad, no hay que te restrinjan que te subas a un avión, pero lógicamente que ha bajado muchísimo. Esto de viajar dentro del país, ya creo que es el 90% de los vuelos no se dan, solamente se da un 10% hasta ahora, en que ya se supone que van a comenzar a viajar más libremente. Entonces, la atmósfera de Miami, ¿en qué términos lo pondrías? Yo te diría que mucha cautela, pero con una alta dosis de responsabilidad de parte de los jóvenes. La cautela es de los adultos y los jóvenes están siendo sumamente irresponsables. Tú ves a todos los quinceañeros y a todos los que se consideran jóvenes que no les va a tocar, entonces ellos Ajá, están haciendo de las suyas, ¿no? Porque creen que la edad los defiende. Pero no sí, saben claro. que el contagio, ellos pueden ser asintomáticos y contagiar a la abuelita de su casa, a su propia abuela. Oye, y en términos espirituales, ¿qué lectura tendrías de este momento de la pandemia en el mundo? Ay, sí, eso sí me encanta. Te diré que yo creo que ha servido para que mucha gente regrese a la búsqueda de Dios, a buscar el rostro de Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Personas que no recordaban la importancia de la oración, ahora sí la tienen presente y están orando por sus enfermos, por ejemplo, orando por aquellos que son enfermos terminales, que ya les queda muy poco porque sabemos la gravedad de los que tienen enfermedades anteriores, o sea, traen enfermedades ya en su cuerpo, están predispuestos a que si les agarra el coronavirus vayan derechito a la gravedad máxima, ¿no? Porque ya estaban enfermos. Entonces hay una tendencia a recordar a Dios y a volver a Él mucho más alta debido a que el sufrimiento nos acerca a Dios y desde todo punto de vista el sufrimiento nos eleva espiritualmente, nos ayuda a crecer, nos purifica, nos poda como los árboles necesitan ser podados. Entonces el sufrimiento es bueno para el ser humano desde esa perspectiva. Es decir, que el amor nos está poniendo verdaderamente a un actante para tener reflejo de en qué situación de conciencia amorosa estábamos nosotros Muy antes de cierto. esta era.
Sí, tienes toda la razón, porque no había conciencia amorosa, porque la irresponsabilidad, el no preocuparse por otros, el no ser solidarios, el no ser fraternales, todo eso se daba antes de la pandemia. Y ahora con la pandemia resulta que hay mucha gente, y gracias a Dios que existe esa gente, que se acerca a tratar de ayudar. No sé si allá en México se esté dando lo que aquí se ve, que hay muchos voluntarios que están, por ejemplo, en los bancos de alimentos, distribuyendo alimentos entre los más necesitados, que hacen colas en autos o caminando a recibir alimentos. Y ahí tenemos a los voluntarios que, claro, tapándose la cara con mascarillas y guantes, atienden a la gente horas de horas de horas de horas. Y todo eso que tú ves de tanta gente sacrificándose por otros, eso es el amor. Lo demás es Hollywood. Esto es el verdadero amor, lo que se llama amor ágape, que es el incondicional. Hemos visto aquí actores políticos que se aprovechan de la pandemia, que la politizan para ganar adeptos frente a la población y utilizan el erario público para hacerse los grandes salvadores de la ciudadanía cuando es su responsabilidad. Pero ciertamente hay dificultades en términos de solidaridad. Más a nivel local, ha habido campañas, pero parece que no es suficiente, que no hay el impacto contundente en las conciencias, en los colectivos, para hermanarnos en esta situación tan difícil donde no todas las personas se encuentran en una situación muy holgada para resguardarse en la cuarentena, para solventar este tiempo donde pues el capital se pierde porque muchas empresas hacen recortes y no quieren solventar los salarios de los trabajadores. Por ello, ha sido importante estar comunicando que tenemos que solidarizarnos porque en México, como en el resto de Latinoamérica, pues tenemos millones de personas en la informalidad. No se pueden dar el lujo de dejar de trabajar un solo día porque subsisten al tiempo. Imagínate, ¿no? Y además, en ese caso, ¿por qué no colaboramos aquellos que sí tenemos que comer con los que no tienen que comer? Tan sencillo como que aquí también se están, en esos bancos de alimentos a los que me refería, se está organizando una campaña para que aquellas personas que quieran llevar desde sus casas, porque a veces tenemos guardadas cosas que no hemos usado mucho tiempo, pero todavía pueden ser utilizadas. Y, por ejemplo, laterías, todas esas latas de comida, llevarlas a estos sitios como una donación, un donativo y aportar, porque necesitamos darle de comer a quienes no tienen que comer. Eso también es amor. Así es. Justamente en China comenzó este brote de la pandemia y ahí cuando empezó la crisis y a medida que fue avanzando el tiempo, comenzaron los indicadores de la violencia y comenzaron los indicadores que estaban marcando un alza de divorcios por esta cuarentena en un momento donde las parejas se reencontraron al resguardo de sus hogares. Sí. ¿Tienes lectura tú de cómo está esta situación en los Estados Unidos, en América? Sí, ¿sabes qué? Estamos siguiendo el mismo camino que China y que Europa, porque lo que han demostrado las estadísticas, por lo menos en la mismísima ciudad en la que surge el brote de la epidemia en China, cuando termina la pandemia, porque allí, lógicamente, terminaron esta etapa antes que todos los demás países, pues han salido corriendo a los lugares donde se presentan los papeles para divorciarse, que allí en esa ciudad, por lo menos en esa de China, se los dan en 4 horas. O sea, en 4 horas ya la gente se divorció. Imagínate esa velocidad. Entonces, así quién no se anima, ¿no? Si le facilitas tanto la vida, todo el mundo se anima. Pero eso es contraproducente. 1000 veces más. Y en el momento donde más se requiere amor es cuando las parejas se rinden. No, y sabes que ya estoy harto. Sí, ya estoy harto, harta. Y entonces, ¿por qué tiran la toalla tan fácilmente? Yo ya estudié los 5 factores, hasta los tengo clasificados. Ok. 5 factores que motivan el divorcio o que por lo menos pase la idea de divorcio. Si no se llegan a divorciar, quisieron hacerlo, ¿no es cierto? Les pasó por la cabeza. Y el primer factor tiene que ver con que antes de la cuarentena ya ellos traían muchísima tensión acumulada de conflictos no resueltos. Este fue el catalizador
de lo que Sí, se había venido acumulando. exacto, porque ¿sabes lo que ocurre? La mayor parte de parejas que trabajan durísimo en todo el Sí. mundo, ¿ah? Porque en Latinoamérica es igual, trabajan tanto que no tienen tiempo para resolver sus conflictos, entonces acumulan, acumulan, acumulan. Y ahora que se encuentran que están en la casa y hay muchos desempleados o que están trabajando menos y tienen más tiempo, entonces todos los conflictos salen, ¡bruah! Estallan y listo, a hablar del asunto y hablar mal, porque el problema que tenemos es que la gente no sabe hablar de sus conflictos. Ese es el Ah, primero es de los eso. 5 puntos, por ahí empezamos. Imagínate. ¿Quieres que siga con los otros? ¿Te digo los otros Pues, 4? pues sí, aunque sea Ah, de forma rapidita, ya. para que el Entonces, auditorio tenga cuenta de los 5. sí. Luego, el segundo tiene que ver con todo lo que son los factores externos estresantes. Resulta que Ajá. se ha demostrado que el estrés es, como tú decías, uno de los catalizadores más fuertes para que las personas terminen haciendo lo que no quisieran hacer si estuvieran en un momento de un estrés bajo. Entonces, Ok. el estrés sería uno de los factores más graves. El tercer factor tiene que ver con el incremento del número y la intensidad de las peleas producidas por la frustración, porque la gente está frustrada. ¿Y por qué no van a...? Tienen que estar frustrados si no tienen empleo, si no tienen que comer, si se van a enfermar. Si no... ¿Cómo no vas a estar frustrado? Número Pero esto 4. nos habla de la inmadurez, porque ¿cómo es posible entonces que vayas a proyectar tu frustración en tu pareja que no tiene la culpa? O sea, eso Exacto, habla ahí de un nivel de inmadurez. increíblemente alto. Cuarto, la irritabilidad se incrementa cuando tú estás encerrado con gente que Ah, lamentablemente va a perder mucho de sus buenos modales, como los niños que gritan, los niños que se pelean, la señora que grita también por ahí, y entonces tú dices, llega un momento en que estallas y tu nivel de irritabilidad sube, se que te eleva. vuelves una persona mucho más sensible a los estímulos externos, y entonces eso hace que las peleas sean más fuertes y más intensas. Y el último factor tiene que ver con la facilidad con la que uno recurre al divorcio como la vía de escape más Ah, rápida y sencilla. Esos son. bien, vamos a una pausa y regresamos contigo, Cecilia Alegría, la doctora Amor, aquí en Uno por una Opinión en Libertad, en directo. En este espacio volvemos, vamos a pausa.